Entonces, vamos a seguir. Entonces, estamos empezando otra sección y dice 17 y 22. Y en todo lo demás del capítulo habla de la Santa Cena o de la comunión. Y Daniel mañana va a tomar la mayoría de esta parte. Y quién sabe por qué dividimos así, pero así hice. Creo que contando los versículos. Entonces, un título de esta parte de 17 al 22 puede ser Abusos de la Santa Cena o Orden de la Cena del Señor. Entonces, como estamos hablando de orden, vamos a seguir hablando de orden, hablar en lenguas y todo eso en 14. Entonces, también hay un orden que se les hacen falta. Entonces, como ustedes tienen títulos de esa parte, un título. Entonces, la Santa Cena es algo que hacen cuando están reunidos ellos. Y esa es la única, entonces no dices la Santa Cena en otras partes o de Cena del Señor, pero refiere a cuando Cristo estaba y él no dijo así, pero habla de comunión. Bueno, en el Mixteco también pusimos un subtítulo aquí, dice Pablo regaña a la gente porque no hacen bien cuando van a celebrar la Santa Cena. Pablo va regañando a la gente porque no hacen bien cuando hacen la Santa Cena. ¿Otros quieren compartir un título? El equipo zapoteco dice, de esta manera deben hacer cuando se reúnen para cenar que recuerdan la muerte de Jesús. Está bien. Y vamos a leer el texto. Entonces voy hasta 22. No sé si tengo notas hasta 22. Ojalá que sí. Entonces, ¿alguien puede leer? Al escribirles lo que sigue, no puedo felicitarlos, pues parece que sus reuniones les hacen daño en vez de hacerles bien. En primer lugar, se me ha dicho que cuando se reúnen para celebrar el culto, hay divisiones entre ustedes y en parte creo que esto es verdad. No cabe duda de que ustedes tienen que dividirse en partidos para que se sepa quiénes son los verdaderos cristianos. El resultado de esas divisiones es que la cena que ustedes toman en sus reuniones ya no es realmente la cena del Señor, porque a la hora de comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y mientras unos se quedan con hambre, otros hasta se emborrachan. Ese es 21, no. Creo que 22 es pues que no tenéis casas Sí, ¿no en tienen que... ustedes casas donde comer y beber? Porque menosprecian la iglesia de Dios y ponen en vergüenza a los que no tienen nada. ¿Qué les voy a decir? ¿Que los felicito? No, en cuanto a esto. Entonces, ese habla de una división que tienen. Recuerde que ha hablado Pablo de otras divisiones en ese libro. Otras divisiones habla de quién tiene autoridad como apóstol, ¿no? Que, ustedes soy de apóstol, soy de Pablo, soy de Pedro. Y fue una división entre o de qué líder es más importante, algo así. Entonces, y había otras divisiones de qué. Entonces, pero muchos hablan entre los apóstoles, los líderes y el grupo. Y aquí está hablando de dos grupos entre la iglesia, unos ricos, creo, y otros no ricos. Y entonces Pablo no es parte no es enfoque de la división. Ok, ¿dónde estamos? 17, ¿no? Entonces seguimos con este tema de la cena, la Santa Cena, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congreguéis para lo mejor, sino para lo peor. Entonces tiene un tono poco negativo, no, muy negativo.
Entonces, recuerde, en 11 antes de las cosas de mujeres, sí, te doy de gracias por las tradiciones, pero aquí no voy a dar gracias nada para lo que hacen. Entonces, lo que hacen en el culto resulta que se queden peor, no mejor. Se refiere a lo próximo que va a decir acerca de la Santa Cena. Y no voy a hablar bien de ustedes en ese asunto. El verso hace contraste con lo bueno que menciona en el versículo 2. Aunque había poco de queja ahí también. ¿Ok? Entonces, ya oyó Pablo de cómo están haciendo en de comer, y va a explicarlo más después, pero no están felices, están muy triste. Entonces Juan va a leer, retro. El retro en mi chaco aquí dice, y lo que voy a decir o escribir ahora, no voy a hablar bien de ustedes, porque cuando ustedes se reúnen para estudiar, ustedes deben estar animándolos, madurándoles, haciendo crecer entre ustedes, pero al contrario, están, ¿cómo podemos decir? Están, haciendo, bueno, todo al revés, están causando fallas entre ustedes, están, causando, que se falla unos a otros. Entonces la palabra alabo no hable de adorar como si fuera Dios, pero es como no estoy contento con ustedes. Vamos a 18. 18 dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como en la iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Entonces, ¿cómo oyó? Piensen ustedes. ¿O cómo oyó? Como al amor llegó una carta de ellos, o un mensaje de Face, no creo. Entonces, estoy convencido de que lo que oigo es verdad de las divisiones entre ustedes. Entonces, uno de los comentarios dice que a lo mejor mandó uno de los pobres que no comió nada, un mensaje. Entonces, está hablando de los ricos más. Entonces, mire, recibí este mensaje de unos de los otros, y yo creo que no, puede decir que pienso que es cierto. Igual del capítulo 1, que lo oyó de Chloe, como que oí al amor de ella también, o de él. En primer lugar, un mano a un lado. No entiendo eso. O uno de los varias cosas. La segunda de que se encuentre en capítulo 12. Entonces está hablando de una cosa, y en 12 habla de otra cosa. Cuando habla de los dones, y tienen queja de eso también. Ok, en 4, Pablo oyó de varias personas. No sabemos, pero. Entonces, divisiones entre ricos y pobres en relación de la Santa Cena. Entonces, hay grupos, hay facciones ahí, que los ricos que se inviten en su casa y la ponen como fiestas y cosas, y están haciendo igual cuando reúnen como santos, cuando iglesia. No quiere creerlo, pero quiere pensar más positivo de ellos. Entonces, es posible que ese en parte lo creo. Entonces, no me gusta creerlo, pero ya sé que es cierto, ¿no? Como dije antes, esta palabra de divisiones habla de entre dos grupos de ustedes, y no entre los líderes, ¿no? Entonces ahí hay cierta verdad en lo que él está escuchando, o él está convencido de lo que escuchó es verdad. Yo veo que él sabe que es verdad, pero su corazón no quiere
que sea así, más o menos. Quiero leer mi retro, ¿Ok? a ver cómo suena. Dice, ahora lo que escucho de lo que ustedes están haciendo cuando se reúnen, se dice que ya se están dividiendo, hacen grupitos. Esto yo como que lo creo, que es verdad lo que dicen, Sí, creo, está bien. pero esa frase en zapoteco también implica que como que lo cree y como que no lo cree. No sé si ese es el Ajá, sentido. puede decir que no es muy verdad, ¿no? Ajá, entonces él sabe que es verdad, pero hay parte de su corazón que no quiere que sea así, ¿no? Pienso. Para mí no tiene toda la información que necesita para decir, y esto es cierto. Tiene por acá y por allá, Ujú. y sabe que no es correcto eso, pero no tiene toda la información completa. Por ejemplo, si dicen, te vieron allí ayer, y pues como no estoy acá, entonces me están diciendo que me vieron tal. Entonces, cuando Ujú. te dicen a ti, entonces, pues en parte lo creo porque no te vi acá y dónde andabas tú. Entonces, pero es algo que falta información completa, por eso dice eso. Y por eso digo, está bien si uno puede decir, y sí, parece que sí. Sí, creo que es así, porque cuando hay una queja y si entre dos personas y una persona viene para decir cómo es, entonces si no escucha a la otra persona es como la mitad de la información y entonces es muy probable que los que no pueden tomar parte de la cena o no traer nada están como mandando información a Pablo, ¿no? Acerca de esta cosa. No sé. La palabra división se debe de decir más como así, como hacer grupos, ¿verdad? O también, yo lo tengo diferente como, está diciendo como no piensan iguales, no piensan, iguales, parejos, como que piensan diferente. Ese es como Ajá. que quería preguntar. Creo que es más de actuarse. Están haciendo dos grupos o No, no sé si son dos o más, ujú, pero vale, son facciones, son sí, grupitos. gracias. Y entonces el tema que va a decir, mire, esta es Santa Cena, debe enfocar en el Señor y no en sus facciones. Sí, voy a compartir lo que tenemos aquí en el Mixteco. Dice, ¿Ok? me dicen lo que cuando se reúnen ustedes de la iglesia, los de la iglesia, hay divisiones. O sea, las personas dicen, le dijeron a Pablo que cuando se reúnen los de la iglesia hay divisiones entre ustedes. Y creo que lo que dicen de ustedes es verdad. O sea, lo que cuentan a Pablo, que hay divisiones, es verdad. Creo. Ujú, Lo que pusimos, ujú. creo. Entonces, ese en parte, como dijo el hermano, en parte lo creo, no quiere decir que tiene duda. Yo pienso que es seguro que es cierto, pero a lo mejor, como dijo el hermano, que falta información, saber más claramente. No sé qué tan importante empezar con en primer lugar, porque en primer lugar sí hay divisiones, pero después va a decir de otras cosas, sí. También como la forma que están avergonzando unos a otros, hasta emborrachando y todo ese tipo de cosas, ya viene varias cosas, sí, y están comiendo la Santa Cena en una forma indignamente, como vamos a ver más adelante. Entonces, sí, nada más es la primera queja que él tiene. Entonces, también hay que pensar si vamos a decir algo así. En mi sacro pusimos la primera cosa que voy a hablar con ustedes es esto, ¿sí?
es que lo que quieren hacer con ustedes es esto, ¿sí? Que ya he dado cuenta que están dividiéndose entre ustedes donde están reunidos. Y yo pienso que sí, así es la verdad. Entonces, está enfocando Pablo en la información, puede ser una carta que recibió, que le hable de eso, ¿no? Y va a seguir con las cosas de dones, como de dones del Espíritu Santo en 12 también. Es la misma información en 12. Ok, vamos a 19. Porque es preciso que entre vosotros haya divisiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces, hay dos comentarios de eso o posibilidades que se entiende. Algunos piensan, yo pienso también que es ironía. Es como mi papá cuando choqué mi carro y va a decir, qué bueno pues, que chocaste mi carro, ¿no? Entonces, tiene ese sentido que no es cierto, ¿no? No es ironía, pero no lo ve como algo bueno ni necesario, pero Pablo habla de frustración. Otra posibilidad es que es como un juicio de Dios o como de la parte que se haga manifiesto entre ustedes lo que entonces para ver si creen bien o no creen bien. Entonces es una judgment, un juicio. Algunos piensan así en el comentario y conecte con más abajo donde si comen en una manera mala y por eso son enfermos y todo eso. Entonces es una posibilidad también. Es una manera que muestre si están fieles o no. Entonces posiblemente para saber claramente los que son fieles y los que no. Y si no es ironía, Dios lo usa para mostrar los que son fieles y los que no. Entonces hay dos. Uno es de ironía, que hable Pablo lo que no es cierto, decir que es bueno, o que Dios permite eso para probar o para ver quiénes son fieles y quiénes no. Bueno, si leímos 2 Corintios, especialmente el 10 al 13, está lleno de ese tipo de frase de si es ironía, ¿sí? Que, qué bueno que ustedes dejen que ellos te pegan y te maltratan, sí, porque son esos maestros que ustedes que enseñan diferente que yo, pero qué bueno que ustedes reciben a ellos y dejen que te peguen y muchas cosas, sí, está lleno este 2 Corintios más 10 al 13 de ese tipo de cosas, entonces puede ser lo mismo, sí, sabemos que él está, un tema de esta carta, sí, es en contra de las divisiones, sí, y hasta así también podemos entender que la primera parte, sí, de 11:2 a 16, que batallamos mucho con esto, tiene que ver con divisiones también y la forma de evitar divisiones y entre los ricos y pobres y poderosos y autoridades y todo ese tipo de cosas. Por eso está tratando de poner orden y aquí también está tratando de poner reglas de la Santa Cena porque ve que están desviando mucho de tratar unos con otros con amor. Como ya mencioné antes de hablar del capítulo 13, todo de 18 17, sí, por adelante, sí habla de falta de amor. Y por eso parece que es ironía, sí, en la cosa que ellos piensan que, vamos a ver quién tiene el mejor don, vamos a ver quién tiene el más poder. Entre ellos mismos están buscando quiénes son los aprobados. Yo soy con Pablo, está mejor que este que está con Apolos y todo ese tipo de cosas, sí. Pero si lo creen que es una prueba, o está probando a Dios a ver si cómo son fieles o no, se puede leer, se concuerde con versículos
28 hasta 32, donde dice, por tanto, examínense cada uno a sí mismo y coma así de pan y bebe de la copa, porque el que come y bebe no discerniendo el cuerpo, juicio coma y bebe para sí, porque eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilidades y muchos duermen o han muerto, ¿no? Pero si nos examináramos bien a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Entonces, al amor está preparando en este pasaje para estos otros versículos. Está conectado, es posible también. Entonces, sería bueno oír un retro de eso. Bueno, en el equipo zapoteco dice, me parece que no estamos usando la ironía. Dice así, esto se debe hacer así para que se vea o para que se pueda ver quién hace la voluntad de Dios. Así dice ahorita. De probar, ¿no? Porque está bien. Entonces, no debe entender que división es una cosa buena, ¿no? Entonces, creo que oí una vez, qué bueno que tenemos divisiones y quién sabe, mucha toleración de diferentes opiniones, no sé, no es eso. Bueno, como nosotros tomamos la ironía, sí vamos a escuchar un ejemplo de una forma de hacerlo de ironía. Dice, porque es necesario que ustedes se dividen entre ustedes para que ustedes puedan ver cuál de ustedes son los que de veras andan en el camino de Jesús. En mi saco tenemos "Shto", como algo ridículo, ¿sí? Y después termina cachindo según ustedes, ¿sí? Es por su opinión que ustedes tienen que dividirse para quién es mejor, Pablo, Apolos, Pedro, Jesús, quién sabe. Entonces, o tal vez hay otros tipos de grupos aquí también. Entonces, ustedes piensen que tienen que dividirse porque los buenos aquí, los ricos aquí, los malos aquí. Y después dice, Shto es como, eso es ridículo. ¿Y cómo se escribe? Ok. ¿Otro? Aquí no fue ironía. Es igual como acabo de leer Ansbert. Dice, porque es muy difícil a que eso no suceda. Y por eso se ve quién de veras sigue el camino de Dios. Pero luego ya el 20 aclara, pero nada más que así no es correcto. Ujú. Ok. Nosotros pusimos porque deben hasta dividirse es cuando vamos a entender quiénes verdaderamente siguen a Dios. Es una pregunta como igual está Sorry. siendo sarcástico aquí con ellos. Ujú. Como ironía y sarcasmo a veces son muy similares. Bueno, vamos a 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Entonces está diciendo lo que hacen no es lo que deben hacer. Se reúnen juntos en el culto, ¿se entiende? La cena que comen se hace en memoria de Jesús o para recordar la muerte de Jesús o en la presencia del Señor o que es servida por el Señor. Esto es, en este contexto quiere decir que la forma en que lo hacen no es posible dar honor al Señor. En esta situación el Señor no va a tener comunión con ellos. No pueden estar presentes con esta actitud o por su orgullo en hacerlo así. La palabra Señor es enfática. La cena que comen no es del Señor.
o no de Señor lo que hacen ustedes. Es un regaño. ¿Preguntas o si quieren decir lo que tienen? Sí, nada más para que alguien da un ejemplo. Porque cuando se reúnen para comer, tal como, se estableció nuestro Señor Jesucristo, ustedes no lo hacen de una forma correcta o tal como Él quería. 21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Entonces, No, no, espérate, sueña. espérate, el 20, no sé cómo lo tienen, pero estoy queriendo escuchar, pero como no lo dicen, ya, yo siento que está al amor mal, el 20, por ejemplo, dice aquí ahorita, dice así, si no es Ok. un solo, si no es un solo pensamiento, lo que piensan cuando se reúnen, no es verdad que se reúnen para comer la Santa Cena, algo así. Entonces, es seguro en su mente. Entonces, estoy seguro que lo que hacen cuando reúnen ustedes no es lo que quieren Dios, ¿no? O es Jesús. Entonces, si desde esta palabra piensen, es algo seguro, creo, al principio. Sí, bueno, el problema este no es comer la cena del Señor. ¿Cómo vamos a tomar eso? Creo que es más la pregunta. Y no, bueno, la idea básicamente es que ellos no están comiéndolo en una forma digna, no están comiéndolo tal como Jesús mandó. Por eso ni parece una santa cena, parece más que como cosas hacen que hacen en los templos de los paganos, ¿sí? No tal como Dios ordenó y por eso ya viene el versículo 23, sí, de adelante que muchos nosotros escuchamos varias veces, tal vez 1 o 2 veces al mes ¿sí? en los cultos, sí, cuando es el pasaje más conocido, sí, que leen cuando van a hacer la Santa Cena en los cultos, sí, empiezan a leer versículo 23, Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y todo eso, sí, ustedes tal vez han escuchado eso hasta cientos de veces. Entonces él va a decir, así es la Santa Cena de Jesús. Vamos a seguir el ejemplo de Jesús tal como lo puso Jesús, porque la forma que ustedes supuestamente están celebrando el Señor de Jesús, ni podemos llamarlo la Santa Jesús. Es una fiesta creada por ustedes mismos. Por eso es lo que quiere decir. Esto no es comer la Cena Santa, porque ustedes tal vez quieren llamarlo así, pero no tiene nada que ver con la Santa Cena, tiene que ver con ustedes, cosas que vienen de sus propias mentes y no lo que puso Jesús. Una pregunta ahí entonces, cuando dice ya no es realmente la cena del Señor, ¿se podría decir como entonces no lo hacen porque quieren recordar o no la muerte de Jesús? No lo hacen en honor de la muerte de Jesús, algo así, ¿no? Sí, es que es la palabra honor que no, De no celebrar celebrar. o según él mandó. Nosotros sí tenemos recordar, no es para no comen. Bueno, ya sé, fue mi pantalla, pero no se comen para recordar el Señor. Así. Sí, es posible que ya saque su copa así de whisky y dice, para Jesús, pero esa no es la forma que Él nos mandó a hacerlo, sí, ese es el punto principal. Tal vez ellos fingen, sí, sí, ya estamos celebrando a Jesús, pero miren cómo están haciéndolo, emborrachándose y el vino y otra copa para el quinto equipo, copa, ya vamos. No es la forma que hacerlo y eso es lo que hacen ellos, por eso dice, ese ni parece la cena del Señor, hacerlo así. Y recuerde en capítulo 10 que la comunión o la comunión es mirando principalmente al Señor y luego compartiendo entre todos nosotros como cuerpo. Entonces, no tiene ese sentido. El orden está mal porque están ni pensando de Jesús, creo,
y de los demás tampoco, ¿no? Están pensando de ellos mismos nada más. Entonces la idea, como dice Juan, es si no están reunidos como mandó el Señor, no es Sí. Santa Cena, es la idea, ¿verdad? Porque lo que tengo aquí como se está enfocando como si no están juntos, reunidos bien, no es la Santa Cena, es lo que estoy entendiendo en mi propio traducción, pues. Entonces sería si no es como mandó el Señor, ¿verdad? Sí, porque luego va a decir en como 23 cómo manda el Señor, ¿no? 21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Entonces, esa es la división, están haciendo a su manera, ¿no? Y igual de la comunidad, y ustedes tienen sus grupos de amigos de su clase y no inviten otro, ¿no? No es del Señor la cena que comen, sino es de ustedes solamente la cena que comen. No están unidos, sino divididos, cada quien por su lado. Creo que en la casa hay los ricos en este lado. ¿Quién sabe cómo es? No piensen nada en compartir con otros, sino solamente en comer la cena rápido. ¿Quién sabe si es rápido o primero? Para que los demás no pueden tener parte. Algunos comen mucho y otros no tienen nada. Algunos beben mucho o en exceso y otros nada. Hay egoísmo y orgullo. Se queden apartados en sus grupos. Si alguien quiere compartir algo o cómo lo han traducido, es como un picnic, ¿cómo se llama? Un día de campo, ¿no? Siempre he pensado esa parte de que se emborrachan, pero entonces era vino fermentado lo que se tomaba y algunos se pasaban de copa. Perdón lo que estoy diciendo, pero Ajá. así se entiende, ¿no? Que era de verdad fermentado, como un vino fermentado. ¿Se entiende? Sí, Eh, sí. Y así fue la Santa Cena también con vino, ¿no? Al principio. Entonces, el problema no es que el vino es fermentado, pero la cantidad que tomen. Luis. Gracias. Sí, en ese apartado, nada más quisiera aportar que, pues, como nación, como país, México ha tenido un problema muy fuerte con el alcoholismo. Eso es sabido por todos. Y desafortunadamente, desde los púlpitos se ha mencionado que el vino que Jesús usaba o el vino del primer siglo no era un vino fermentado, pero en realidad, pues, es que toda fruta al dejarse de reposar se va a fermentar, es un proceso natural. Entonces aquí, como menciona Douglas, el problema no era tanto en tomar, sino la cantidad en que se estaba tomando para llegar a ese punto, pues, de la embriaguez. Sé que para muchos de nosotros que tienen personas que están al frente de una congregación, pastores, que tienen personas que han lidiado con el alcohol, hablar de esto expresamente puede resultar en algo muy sorprendente e incluso pudiera ser como una licencia, pues, para tomar, ¿verdad? Pero esa ya no es nuestra parte. Nuestra parte es únicamente hablar la palabra y no podemos decidir por otros. Nuestro papel es únicamente presentar la palabra y que las personas decidan por ellos. Gracias. Él también está diciendo que esas personas están haciendo muy mal al hacer esto. Por eso el mero contexto dice que esas personas están muy equivocados por lo que están haciendo. Y tal como dijo usted, esa es otra cosa que sí se puede emborracharse con este vino, pero como dijo usted, como está muy aguado, necesita, quién sabe, 20, 30 vasos, sí, para que empiece a sentir feo, sí, porque con uno, dos o tres, sí, porque mucha gente tomaron este vino como agua, pero uno o dos, sí, poquito, no se siente nada, pero eso quiere decir que ellos son pasando mucho, sí, el límite, sí, si se están emborrachando con este vino, quiere decir que están tomando por horas casi. No Y pega como el también, mezcal. y también quería decir, pues Luis lo acaba de decir,
o sea, para que sea vino, cuando usamos la palabra vino, no es que no está fermentado, de alguna forma está fermentado. A lo mejor unos más, otros menos, pero si decimos vino, es fermentado, es una bebida alcohólica, nos guste o no, ¿no? Ahora, si no, de otra forma sería jugo de uva o con otra cosa que se haya hecho el vino, pero vino es fermentado y es alcohólico. Es, Yo tengo otra pregunta, perdón. Cuando dice cada uno se adelanta a comer su propia cena, no sé si pudiera explicar o hay algún comentario cómo es que practicaban esta cena. Porque en el zapoteco, ahorita estábamos comentando, se entiende que la idea es que pues hay un lugar donde hay comida, ¿no? Entonces, como tipo buffet, ¿no? Y entonces, pues los que llegan primero se adelantan y toman su comida y empiezan a cenar, pero no creo que, o no sé si esa es la idea. Creo que idea que están por propósito excluyendo otras personas. Entonces, al amor traen su comida y lo comen de manera para que no incluir a otros. Entonces, está haciéndolo, no sé, rápido o primero, pero es algo que, mire, esto es para nosotros, nuestro grupo, pero no para ustedes. Y al amor lo traen de la casa. Número 3, no piensen nada en compartir con otros. Si tienes idea, sino solamente en comer la cena, quién sabe, primero o rápido, ¿para qué? Contrario a cómo ahora nosotros celebramos la cena del Señor, esa no era una ceremonia, esta era en realidad una cena, donde estaban todos reunidos y compartían los alimentos. Y sí, efectivamente, unos sí se adelantaban y comían y hasta se embriagaban de tanto vino que tomaban. Y cuando era el tiempo de convivir, pues ya no había suficiente para todos. Entonces estaban pensando más en ellos que en realidad tener esa comunión, esa coinonía que les caracterizaba a esos creyentes. Al amor, cuando trajan su vino, lo trajan como 4 copas y, mira, disculpe, no hay para ti. No sé. Pero están pensando de no incluir a otros. Un verso más. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que coméis y bebéis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Entonces, termine como empezó. Entonces, yo pienso, ironía otra vez. Están regañándoles. Hay 6 preguntas. ¿No tienen casas donde comen y beben? Me parece que no. Tienen casa, pero eso necesitan engordarse en la iglesia sin pensar en que en Dios ni en los otros. Entonces tienen casa, pero no. Entonces es regañando. ¿Menosprecian la iglesia de Dios o no se dan cuenta de que ellos son sus hermanos, los pobres en Cristo? Deshonran a los que no tienen nada. Los pobres no son importantes para ustedes. ¿Qué puedo decir de eso? Piensen ustedes. ¿Puedo decir que es bueno? No se puede. Entonces, con más se entiende lo que está preguntando. Entonces, muchas preguntas retóricas para decir que no es bueno que hacen. ¿Quién quiere atacar este versículo 22? Pablo no sabe si tienen casas o no. Ya sabe que tienen casas, ¿no? Voy a compartir lo que tenemos aquí en el Mixteco. Dice, ¿no tienen ustedes casa donde comer y beber, comer y beber? ¿O no hacen caso por las personas de la iglesia y los quieren avergonzar por no tener cosas, por no tener cosas literalmente? ¿Qué puedo decir a ustedes acerca de esto? ¿Acaso voy a hablar bien
de ustedes sobre esto o de esto, no puedo decir ni una cosa buena acerca de esto. Sí, sí, se entienden las preguntas como de retóricas, ¿no? ¿Está bien? Dicen, no tienen casa donde comer y beber como ustedes quieren, o no quieren o no aman a los demás de sus compañeros que creen en la palabra de Dios. Por eso avergüenzan a los pobres que no tienen nada. Ahora quieren que yo me alegre con ustedes por eso, pero así como están haciendo, no puedo decir a ustedes que están haciendo bien. ¿Otro? ¿Quieres decir? No. Sí, voy a leer lo que tenemos aquí en el Mixteco de Ayutla, porque sí, aquí en Ayutla cambiamos un poco la orden. Dice, y cuando ustedes hagan así, están menospreciando los pobres y no están dando la honra, el respeto que deben hacer con todos los demás que reúnen en el nombre de Jesús. Si ustedes quieren comer, que vayan a sus propias casas, sí, para comer y para beber. Deben hacerlo así. ¿Ustedes piensan que voy a hablar bien de ustedes por hacer todos esos tipos de cosas? Nunca voy a hacer eso. Muy fuerte, nunca. Muy bien. Entonces, como dijo, una manera de no preguntar. Entonces cambió las preguntas hasta no preguntas. Ok. Valentín, ¿puedes orar para despedirnos? Sí, está bien, sí, claro. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Señor, de hablarnos a través de tu palabra, de esa manera, Señor, de estudiar y de pensar cada versículo, Señor. Es complicado, Señor, de traducir tu palabra, Señor, pero si tú estás con nosotros, saldrá de la mejor manera, Señor. Gracias por la vida de los maestros y de cada uno de los que están aquí en este taller, Señor. Aprendemos mucho de cada uno de ellos, Señor. Tienen maneras diferentes de pensar y eso ayuda a hacer la traducción de la mejor manera, Señor. Y gracias, Padre, por ese día, Señor, y gracias que podemos tomar ese taller, Señor. Ayúdanos a poner todo lo que aprendemos en este día, Señor, en nuestra traducción, de mejorar y pensar cada punto de lo que se trató el día de hoy, Señor. Y también te pido que bendigas a las personas que están en ese taller, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.